Apaga las luces, cierra la puerta y no le abras a nadie hasta que esto termine. Bienvenido a El Rincón Nocturno, el lugar donde las historias que nadie se atreve a contar de día encuentran su voz en la oscuridad. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque una vez que esto empiece, no vas a querer soltar el teléfono. Comenzamos. Hay algo que llevo años sin poder contarle a nadie. No porque no quiera, sino porque cada vez que intento pronunciar las palabras siento que algo frío me sube por la espalda, como si al hablar de ella la estuviera invocando de nuevo. Pero hoy lo voy a contar, todo, desde el principio, porque si hay algo que aprendí de todo esto, es que el silencio no protege a nadie. El silencio solo le da más poder a lo que no debería existir. Y lo que está dentro de esa muñeca sí existe. Permíteme empezar por el final, o lo que yo pensaba que era el final. Era pasada la medianoche. Estaba solo en mi apartamento, en ese momento en que el silencio de la ciudad deja de ser silencio y empieza a convertirse en algo más denso, más pesado, el tipo de silencio que parece respirar. Me levanté a buscar un vaso de agua. Nada extraordinario. Lo había hecho cientos de veces. Salí de mi cuarto, caminé por el pasillo oscuro y entonces me detuve en seco. Al final del pasillo, sentada en el suelo con la espalda apoyada contra la pared, estaba la muñeca, mirándome, con esos ojos de botón negro que no reflejan la luz como deberían, que no reflejan nada, que absorben. La muñeca no debería estar ahí. La habíamos encerrado, la habíamos guardado en una caja, la habíamos sellado con cinta, la habíamos puesto en el armario más alto de la casa. Nadie la había sacado, nadie podía haberla sacado. Y sin embargo, ahí estaba, sonriendo. Para entender por qué eso me aterrorizó hasta el punto de que no pude moverme durante lo que sintió como una eternidad, necesito remontarme al principio, al verdadero principio, no al mío, sino al de ella, al de Annabelle. La historia real de la muñeca Annabelle no comienza en una tienda de antigüedades ni en una fábrica de juguetes. Comienza con algo mucho más mundano y mucho más oscuro a la vez. Comienza con el amor de una madre. Corría el año 1970. En la ciudad de Hartford, Connecticut, una madre entró a una tienda de segunda mano buscando un regalo de cumpleaños para su hija, Donna, con quien estaba a punto de cumplir 28 años y acababa de iniciar sus estudios de enfermería. La mujer no tenía mucho dinero, pero quería darle algo especial, algo con historia. Y entonces la vio. Era una muñeca de trapo del estilo Raggedy Ann, grande, con el cabello rojo característico, el vestido de cuadros, los ojos de botón negro. Tenía ese aspecto desgastado de los objetos que han pasado por muchas manos, por muchos hogares, por muchas vidas. La madre la compró sin dudarlo. No sabía que acababa de comprar algo que no tenía precio. No en el buen sentido. Donna recibió la muñeca con alegría. La puso en su cuarto, en una silla junto a su escritorio, y siguió con su vida. Así de simple, así de inocente. Pero los días que siguieron no fueron inocentes en absoluto. Donna vivía con su compañera de apartamento, Angie, dos estudiantes de enfermería compartiendo un piso pequeño, con turnos largos en el hospital, con libros de medicina apilados en todos los rincones, con la vida entera por delante. Las primeras semanas nada parecía fuera de lo normal. La muñeca estaba ahí, en su silla, como cualquier objeto decorativo. Pero entonces Donna empezó a notar algo. La muñeca se movía. No dramáticamente. No de una habitación a otra. No todavía. Eran cambios sutiles. Donna salía a clase
y dejaba a la muñeca con las piernas cruzadas. Cuando volvía, las piernas estaban extendidas. La dejaba con los brazos a los lados y al regresar, los brazos estaban levantados. Una vez la dejó mirando hacia la ventana y cuando entró al cuarto esa noche, la muñeca miraba directamente hacia la puerta. Directamente hacia ella. Donna se lo comentó a Angie, quien al principio lo atribuyó a que el piso tenía corrientes de aire, o a que Donna simplemente no recordaba bien cómo había dejado a la muñeca. Cosas que uno se dice a sí mismo para no asustar, para mantener el mundo en su lugar. Pero entonces las cosas escalaron. Una mañana, Donna entró a su cuarto y encontró a la muñeca en el suelo, al otro lado de la habitación, completamente alejada de donde la había dejado la noche anterior. No había corrientes de aire que pudieran explicar eso. No había ninguna explicación lógica. Y entonces algo peor. Las notas. Pequeños trozos de papel aparecían en el apartamento escritos con letra infantil, frases cortas. Ayúdanos. Ayúdame. A veces solo una frase. Quiero entrar. Lo que perturbaba a Donna y a Angie no era solo el contenido, era el papel. En ese apartamento no había papel de ese tipo. Era papel de pergamino, del tipo que uno usaría para escribir cartas antiguas, y ninguna de las dos lo había comprado. ¿De dónde salía? Nadie lo sabía. Nadie podía saberlo. La situación llegó a un punto de quiebre cuando Donna entró a su cuarto una tarde y encontró a la muñeca con manchas en las manos. Manchas oscuras, parecidas a sangre, fresca, no seca, como si alguien acabara de ponerla ahí. Donna retrocedió. Llamó a Angie. Las dos miraron a la muñeca sin saber qué hacer, y entonces Angie dijo lo que ambas estaban pensando. Tenemos que hablar con alguien. Ese alguien fue una medium, una mujer que decía poder comunicarse con el mundo de los espíritus. Donna y Angie la invitaron al apartamento, le explicaron lo que estaba pasando, y la mujer se sentó frente a la muñeca durante un buen rato, con los ojos cerrados en silencio. Cuando los abrió, su expresión era de una calma casi solemne. Les explicó que en el terreno donde estaba construido el edificio había muerto una niña pequeña hace muchos años. Una niña llamada Annabelle Higgins. Tenía 7 años cuando murió, y su espíritu había permanecido en ese lugar sin poder irse, buscando compañía, buscando amor, y había encontrado la muñeca. La medium les dijo que Annabelle era un espíritu inocente, una niña que solo quería un hogar, que si le daban permiso de habitar la muñeca, se quedaría tranquila, no haría daño. Donna, con el corazón henchido de compasión, dijo que sí. Fue el error más grave de su vida, porque lo que estaba dentro de la muñeca no era una niña. Esto es algo que los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren comprendieron mucho después, cuando Donna finalmente los llamó desesperada. Pero vayamos por partes. Después de que Donna le diera permiso a ese supuesto espíritu de habitar la muñeca, las cosas no mejoraron, empeoraron mucho. El novio de Angie, un joven llamado Lou, había tenido desde el principio una relación de hostilidad instintiva con la muñeca. Cada vez que entraba al apartamento y veía ese objeto de trapo en su silla, sentía algo que no podía describir con precisión. No era miedo exactamente, era repulsión, como cuando uno se acerca a algo enfermo, a algo que no debería estar vivo. Lou había advertido a Donna y a Angie varias veces: desháganse de esa cosa. Ellas se reían, decían que era solo una muñeca, que el espíritu de Annabelle era amable. Pero entonces Lou tuvo una pesadilla. Soñó que estaba en su cama, incapaz de moverse. Soñó que la muñeca estaba a los pies de la cama y que lentamente,
con movimientos que no correspondían a ninguna articulación de trapo y relleno, empezaba a trepar hacia él, subía por sus piernas, llegaba a su pecho, y entonces ponía sus manos de tela alrededor de su cuello y comenzaba a apretar. Lou se despertó con el corazón a punto de salírsele del pecho, y cuando miró hacia abajo, vio que tenía marcas en el cuello. Marcas reales, marcas físicas, no moretones de una pesadilla, marcas de presión como de dedos. Eso fue suficiente para Lou, pero no para Donna, no todavía. La última vez que la muñeca atacó a alguien en ese apartamento fue también la última vez que Donna dudaría. Lou fue al apartamento una tarde para ayudar a Angie con unos documentos. Estaba solo en el cuarto de Donna esperando cuando de repente escuchó ruidos en el pasillo. Ruidos que sonaban como si alguien estuviera revolviendo cosas, como si alguien estuviera dentro del apartamento cuando no debería haber nadie. Lou abrió lentamente la puerta del cuarto. Miró hacia el pasillo. No había nadie. Pero entonces sintió una presencia detrás de él, una presencia tan intensa, tan física, que se giró de golpe esperando encontrarse a alguien. Solo estaba la muñeca, en el rincón del cuarto, mirándolo. Y entonces Lou sintió algo que todavía hoy, si pudiera hablar, describiría como imposible de explicar con palabras. Sintió que algo invisible lo agarraba, que unas manos que no tenían cuerpo le clavaban las uñas en el pecho, que lo apretaban con una fuerza que no era humana. Cayó al suelo, se miró el pecho. Tenía 7 marcas en forma de garra, profundas, sangrando. 7. Como garras. Donna llamó a los Warren esa misma semana. Ed Warren era un demonólogo laico. Lorraine Warren era una clarividente. Llevaban décadas investigando casos de lo que ellos llamaban actividad paranormal y habían visto cosas que la mayoría de la gente prefiere creer que no existen. Casos de posesiones, casos de poltergeist, casos de lugares que absorbían la maldad como una esponja. Pero el caso de Annabelle los detuvo. Cuando Lorraine entró al apartamento de Donna, no necesitó mucho tiempo. Se paró frente a la muñeca y la miró durante unos segundos. Luego se giró hacia Ed y dijo algo que heló a todos en la habitación. No es un espíritu, es una entidad, un demonio. Ed se lo explicó a Donna con paciencia. Lo que la medium le había dicho sobre la niña Annabelle Higgins era mentira. No porque la medium mintiera deliberadamente, sino porque la entidad que habitaba la muñeca era experta en manipular, en decir exactamente lo que las personas quieren escuchar, en explotar la compasión humana. Los demonios no poseen objetos, explicó Ed. Los objetos no tienen alma y por lo tanto no pueden ser poseídos. Lo que hacen es usar los objetos como ancla, como punto de enfoque. A través de la muñeca, la entidad podía actuar en el mundo físico, podía acercarse a las personas que la rodeaban, y su objetivo final nunca era la muñeca. Era la gente. Los demonios siguen un proceso, dijo Ed. Primero, la infestación. El objeto o lugar comienza a manifestar actividad extraña. Luego, la opresión. Las personas empiezan a ser atacadas psicológica y físicamente. Y si se los deja llegar hasta ahí, lo último es la posesión. La muñeca de Donna había llegado a la segunda etapa y estaba a punto de dar el salto. Los Warren se llevaron la muñeca esa misma noche. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve más oscura. Aquí es donde la muñeca deja de ser el problema de una estudiante de enfermería en Hartford y se convierte en algo que afecta a mucha más gente. Cuando Ed Warren llevaba a la muñeca en su coche aquella noche, algo comenzó a pasar. El coche empezó a comportarse de manera errática. La dirección se ponía dura de repente.
Los frenos fallaban por momentos. El coche se sacudía como si algo lo golpeara desde dentro del maletero, aunque la muñeca estaba en el asiento trasero. Ed tuvo que parar varias veces. Tuvo que rociar agua bendita sobre la muñeca, como un exorcista en miniatura, para que el coche volviera a responder con normalidad. Llegaron a casa. Y al día siguiente, Ed puso la muñeca en una silla en su estudio mientras llamaba al padre Cook, a un sacerdote local, para que realizara una oración de liberación sobre el objeto. El padre Cook llegó, realizó el rito, y cuando terminó, comentó con Ed que no creía que un objeto pudiera ser peligroso, que era solo una muñeca. Ed le advirtió que tuviera cuidado al conducir de regreso. El padre Cook casi muere en un accidente de coche esa misma tarde. El vehículo perdió los frenos en una cuesta pronunciada y se estrelló contra una valla. El sacerdote salió ileso por centímetros. La muñeca se quedó en el estudio de Ed. Durante los días siguientes, la muñeca comenzó a moverse también en casa de los Warren. La dejaban en el estudio y la encontraban en el salón. La dejaban en una silla y aparecía de pie, apoyada contra la pared. Una noche, Ed la encontró flotando cerca del techo del estudio. Lo juro, no es una metáfora. Ed Warren, uno de los investigadores paranormales más respetados de su época, documentó haber encontrado a la muñeca levitando en el aire. Finalmente, los Warren decidieron que no podían simplemente deshacerse de la muñeca. Destruirla podría liberar a la entidad sin un ancla, lo cual sería infinitamente más peligroso. Así que hicieron algo que pocas personas en el mundo habrían pensado en hacer. La encerraron. Construyeron una vitrina especial de madera consagrada. Colocaron en su interior medallas religiosas, imágenes sagradas, protecciones. La muñeca fue puesta dentro y la vitrina fue sellada. Y ese objeto, esa vitrina con ese ser oscuro dentro, fue colocado en el museo que los Warren tenían en su casa de Monroe, Connecticut, donde permanece hasta hoy. Pero la historia no termina ahí, ni de cerca, porque los años que siguieron estuvieron marcados por incidentes que los Warren documentaron con meticulosa precisión. Visitantes que se burlaban de la muñeca delante de la vitrina, que golpeaban el cristal, que le decían que hiciera algo si de verdad era tan peligrosa. Visitantes que luego, en el camino de regreso a casa, sufrían accidentes inexplicables. Uno de ellos, un joven que había pasado la tarde riéndose de la muñeca y haciendo bromas, tuvo un accidente de motocicleta esa misma noche que lo dejó con fracturas múltiples. El cartel en la vitrina, que los Warren pusieron muy pronto, dice: "No toques, no abras, ten cuidado". No es decoración, es una advertencia. Lorraine Warren habló sobre la muñeca en numerosas entrevistas a lo largo de los años. Decía que cada vez que entraba al cuarto donde estaba la vitrina, sentía algo, una presión, un peso en el pecho, como si el aire alrededor del objeto fuera diferente al aire del resto de la habitación. Los que la conocieron bien decían que Lorraine nunca se acercaba a la vitrina si podía evitarlo. Y Lorraine Warren había visto cosas que harían gritar a la mayoría de la gente. Pero hay algo sobre la muñeca Annabelle que la mayoría de la gente no sabe, algo que va más allá de los casos documentados por los Warren, algo que se remonta mucho más atrás en el tiempo. Para entender qué es realmente Annabelle, hay que entender qué son los demonios según la tradición demonológica. Y digo esto no como un sermón religioso, sino como un marco para comprender lo que los Warren enfrentaron. Los demonios, según esta tradición, son entidades que han existido desde antes de la humanidad. No tienen forma física.
No pueden actuar directamente en el mundo material a menos que encuentren un ancla, un punto de entrada. Esa ancla puede ser una persona, un lugar o un objeto. Los objetos son especialmente peligrosos como anclas porque no tienen voluntad propia que resista. Una persona puede resistir. Un lugar puede ser limpiado. Pero un objeto simplemente existe, pasivo, esperando. Y las muñecas específicamente tienen una característica que las hace atractivas para estas entidades. Tienen forma humana, tienen caras, tienen ojos. Y cuando una entidad habita una muñeca, algo en el cerebro humano, ese cerebro primitivo que no ha cambiado desde que nuestros ancestros vivían en cuevas, reacciona de manera visceral. Porque los ojos de la muñeca no deberían moverse. Y sin embargo te estás mirando. Ed Warren explicó en una de sus últimas conferencias antes de morir que la entidad dentro de Annabelle no era una entidad menor. No era un espíritu perturbado ni un poltergeist de baja potencia. Era lo que él llamaba un demonio de alta jerarquía. El tipo de entidad que sabe lo que hace, que planifica, que tiene paciencia. Lo que intentó con Donna y sus amigas, dijo Warren, fue un proceso calculado. Se presentó como una niña muerta porque sabía que eso disolvería cualquier defensa. Sabía que Donna querría protegerla. Y una vez que Donna le dio permiso de quedarse, la entidad tuvo lo que necesitaba para operar libremente. El permiso. Este es uno de los conceptos más perturbadores de la demonología, la idea de que estas entidades necesitan, en algún nivel, el consentimiento de sus víctimas, no porque sean justas o tengan escrúpulos, sino porque el consentimiento humano abre puertas que de otra manera permanecen cerradas. Donna dijo sí, y esa puerta se abrió. Quiero contarte algo que los Warren nunca hicieron público completamente. Algo que Lorraine mencionó en privado a investigadores de confianza y que solo salió a la luz años después de la muerte de Ed. Una noche, Ed estaba trabajando tarde en su estudio, con la vitrina de Annabelle a unos metros de él. Era la época en que todavía no habían instalado todas las medidas de protección. Ed estaba revisando archivos, tomando notas, y en algún momento levantó la vista y miró hacia la vitrina. La muñeca lo miraba. Eso era normal. La muñeca siempre parecía estar mirando. Pero aquella noche era diferente. Aquella noche, Ed tuvo la sensación, visceral e inequívoca, de que algo dentro de la muñeca lo reconocía. No de la manera en que un animal reconoce a su amo, sino de la manera en que un predador reconoce a su presa. Ed cerró el archivo, apagó la luz y salió de la habitación sin dar la espalda a la vitrina. Lorraine le preguntó más tarde qué había pasado. Ed tardó en responder. Me estaba estudiando, dijo al fin. Lleva años estudiándonos, buscando el punto débil. Lorraine preguntó si habían encontrado ese punto débil. Ed no respondió. Volvamos a 1970. Volvamos al principio, porque hay partes de la historia de Donna que no se cuentan en las películas, que no aparecen en los documentales, que solo existen en los archivos de los Warren y en los testimonios de quienes estuvieron cerca de ese apartamento de Hartford. Donna, después de que los Warren se llevaran la muñeca, experimentó algo que los investigadores llaman una recuperación en falso. Durante las primeras semanas, sin la muñeca en el apartamento, todo pareció volver a la normalidad. Donna durmió bien. No hubo ruidos, no hubo notas, no hubo nada. Pero entonces los sueños comenzaron. Sueños en los que Donna estaba de vuelta en su cuarto del apartamento y la muñeca estaba en su silla y todo parecía normal excepto por una cosa. La muñeca sonreía. No con la expresión pintada que tenía cuando Donna la recibió.
sonreía de una manera distinta, una sonrisa que crecía, que se expandía más allá de los límites de su cara de tela, que seguía creciendo hasta que no había nada más en la habitación que esa sonrisa. Donna se despertaba de esos sueños con el sabor metálico de la sangre en la boca. Se había mordido el labio durante el sueño, cada vez. Los sueños duraron meses, luego años, luego se espaciaron, pero nunca desaparecieron del todo. Donna habló con los Warren sobre ello. Lorraine le explicó que la entidad había tenido acceso a ella durante el tiempo suficiente para dejar una marca, no una posesión, algo más sutil, una conexión. Como una cicatriz, dijo Lorraine. No duele siempre, pero siempre está ahí. La conexión con el origen real del mal es más antigua de lo que pensamos. La demonología tiene sus raíces en tradiciones que se remontan a miles de años. En la antigua Mesopotamia, los sacerdotes exorcistas, los Ashipu, realizaban rituales para expulsar a lo que llamaban los Udug, espíritus malignos que podían habitar objetos y lugares. En la tradición judeocristiana, la idea de entidades malignas que influyen en el mundo físico está presente desde los textos más antiguos. Pero lo que más me perturbó cuando profundicé en la investigación de este caso fue descubrir algo sobre la naturaleza de las muñecas en particular. Las muñecas con forma humana tienen una historia oscura que la mayoría no conoce. En la antigüedad, en muchas culturas, las figuras con forma humana se usaban en rituales, no como juguetes inocentes, como representaciones, como recipientes. En el antiguo Egipto existían figuras de cera a las que se creía podía ligarse el espíritu de una persona o una entidad. En la Europa medieval, los llamados puppets se usaban en rituales mágicos, tanto para proteger como para dañar. La figura con forma humana tiene algo que activa una respuesta primitiva en el cerebro humano, algo que nos hace proyectar conciencia en ella, vida. Y las entidades como la que habita a Annabelle saben esto perfectamente. Eligieron bien su forma. Hay otro elemento de la historia de Annabelle que quiero examinar con cuidado, porque creo que es fundamental para entender por qué este caso en particular es tan perturbador. El rol de la medium. La medium que visitó el apartamento de Donna no era, casi con certeza, una charlatana. Los Warren, que tenían una experiencia considerable para distinguir entre fraudes y personas genuinamente sensibles, creían que la mujer era real, que tenía algún tipo de capacidad perceptiva. Y precisamente por eso fue tan fácil engañarla. Una persona completamente insensible al fenómeno paranormal habría visto la muñeca como lo que era, un objeto, nada más. Pero la medium tenía la capacidad de sentir la presencia de la entidad, y la entidad aprovechó esa capacidad. Le mostró lo que quería mostrarle, la imagen de una niña pequeña, inocente, perdida. La entidad tuvo acceso suficiente a la mente de la medium para proyectar esa imagen, para hacer que la mujer la viera con tal claridad, tal detalle, que no cupo duda en su mente. Una niña llamada Annabelle, 7 años, muerta hace décadas. Todo mentira. Pero una mentira tan convincente que la medium creyó cada palabra y se la transmitió a Donna con toda la convicción de alguien que está diciendo la verdad. Y Donna, que era una joven de corazón compasivo, que estaba entrenándose para ayudar a los enfermos, que sentía empatía de manera casi visceral, escuchó la historia de esa niña y no pudo decir que no. La entidad la conocía bien, había tenido tiempo para estudiarla. Quiero hablar de Lou.
Lou es quizás el personaje más trágico de esta historia, porque Lou tuvo razón desde el principio y nadie le creyó. Desde el primer día que entró a ese apartamento y vio la muñeca, algo en él la rechazó. No con la cabeza, con algo más profundo que la cabeza. Los investigadores que estudiaron el caso después especularon que Lou podía tener algún tipo de sensibilidad que le permitía percibir la presencia de la entidad, aunque no en el sentido positivo de la medium. Si la medium podía ver lo que la entidad quería que viera, Lau sentía lo que la entidad realmente era, sin filtros, sin distorsión. Y lo que sentía era una hostilidad pura. La entidad, a su vez, se enfocó en Lou, no porque Lou fuera el objetivo principal, sino porque Lou era el obstáculo, el que podría convencer a Donna de deshacerse de la muñeca antes de que la entidad completara su proceso. Había que neutralizarlo. Las marcas en el pecho de Lou, 7 garras. La entidad quería que dolieran, quería que tuvieran suficiente dolor para aterrorizarlo, para que abandonara, pero no suficiente para matarlo. Un muerto en el apartamento habría traído a la policía, investigadores, personas que podrían haberle quitado la muñeca a Donna antes de que la entidad estuviera lista. Calculado, preciso, paciente. Cuando los Warren tenían la muñeca ya en su museo, en esa vitrina de madera consagrada, hubo un periodo de actividad intensa. Las personas que visitaban el museo, que en aquella época era accesible a investigadores y personas interesadas en el paranormal, reportaban sensaciones extrañas al pasar frente a la vitrina. Algunos decían sentir náuseas repentinas. Otros reportaban una presión en el pecho que desaparecía al alejarse. Algunas personas, especialmente mujeres, decían sentir que alguien las miraba mientras caminaban por la habitación, aunque estuvieran de espaldas a la vitrina. Y en una ocasión, durante una sesión de investigación documentada, un asistente que se había acercado demasiado a la vitrina sufrió lo que los testigos describieron como un ataque. Se dobló por la mitad, jadeando, con las manos en el pecho, como si algo le aplastara los pulmones. Tardó varios minutos en recuperarse. Nunca volvió al museo. Los Warren instalaron medidas adicionales después de ese incidente. Más protecciones religiosas, más distancia entre la vitrina y el área de acceso para visitantes. Pero la muñeca seguía ahí, mirando, esperando. Hay algo que no se menciona en la mayoría de los recuentos del caso Annabelle, y es la dimensión de lo que los Warren llamaban el coste. Tener la muñeca en su casa tuvo un precio, no financiero, sino personal. Lorraine Warren habló de ello abiertamente en sus últimos años. Dijo que desde el día en que trajeron la muñeca a casa, algo en el ambiente del hogar cambió. No de manera dramática, no de manera que pudiera documentarse y archivarse, sino de maneras sutiles. Las pesadillas eran más frecuentes, la sensación de ser observado mientras dormían, la impresión, al despertar de madrugada, de que algo en la casa estaba despierto cuando ellos no deberían estarlo. Ed Warren murió en el año 2006. Lorraine vivió hasta 2019. Se pasaron décadas con esa muñeca bajo su techo. Décadas de investigación, de casos, de enfrentarse a lo que la mayoría de la gente prefiere ignorar. Y Lorraine, al final de su vida, decía que el caso que más peso le había dejado, por encima de todos los demás, era Annabelle. No porque sea el más espectacular, explicó en una de sus últimas entrevistas, sino porque esa cosa es paciente, te estudia, y sabes que está ahí, en esa vitrina, y sabes que no duerme. La muñeca sigue en el Museo Occult Museum de los Warren en Monroe, Connecticut. O debería decir
la muñeca seguía allí, porque en el año 2019, después de la muerte de Lorraine, el museo cerró temporalmente. Hubo rumores sobre qué pasaría con los objetos que contenía, con la vitrina, con Annabelle. Los hijos de los Warren, que heredaron el museo y su contenido, declararon que la muñeca permanecía segura, que las medidas de protección seguían en pie, que no había motivo de alarma. Pero en octubre de 2020 circuló por internet un rumor que se extendió con la velocidad propia de los tiempos modernos, que Annabelle había escapado del museo. No había pruebas. Fue desmentido rápidamente. Era casi con certeza una leyenda urbana, el tipo de historia que nace en foros oscuros y se alimenta del miedo colectivo. Pero piénsalo un momento. Piensa en cuánta gente lo creyó, aunque fuera por un segundo. Piensa en por qué lo creyó. Porque en algún nivel profundo, sabemos que esa muñeca puede moverse, que ya lo ha hecho antes, que lo que está dentro de ella no se rinde, ni se cansa, ni pierde la paciencia. Lo hemos visto, lo han documentado, está ahí en los archivos de los Warren, en los testimonios de personas que no tenían nada que ganar inventando estas historias. Annabelle existe. Y Annabelle espera. Permíteme hablarte de algo personal ahora. Cuando investigué este caso, pasé semanas revisando archivos, leyendo testimonios, viendo horas de grabaciones de los Warren. Y hubo una noche en particular, en que algo me pasó que todavía no sé cómo explicar. Eran las 2 de la madrugada. Estaba en mi escritorio, rodeado de notas y documentos, y con la pantalla del ordenador como única fuente de luz. Estaba leyendo el testimonio original de Donna, el que escribió en 1970 y que los Warren archivaron, y llegué a una parte del testimonio que describía los ojos de la muñeca. Donna escribía: sus ojos no reflejan la luz como los de cualquier otro objeto, es como si la absorbieran, y algunas noches, cuando entro al cuarto y la miro, tengo la sensación imposible de que algo dentro de esos ojos me está mirando a mí. En ese momento exacto, mi gato, que estaba dormido en el sofá al otro lado de la habitación, se despertó de golpe. Se quedó rígido, tenso, con los ojos fijos en un punto detrás de mí. Me giré. No había nada. Pero mi gato siguió mirando ese punto durante casi un minuto, sin moverse, sin parpadear, hasta que de repente se relajó, se lamió una pata y volvió a dormirse como si nada hubiera pasado. Probablemente no fue nada. Probablemente los gatos hacen esas cosas. Probablemente hay 1000 explicaciones racionales. Probablemente. Quiero hablar ahora de algo que pocos textos sobre Annabelle abordan, la pregunta de por qué. ¿Por qué una entidad de esa magnitud, de esa inteligencia, elegiría habitar una muñeca de trapo? ¿Por qué no algo más imponente, más aterrador, más obviamente amenazante? La respuesta, y es una respuesta que me costó tiempo comprender, es precisamente esa, porque no es obviamente aterrador. Una muñeca Raggedy Ann es un objeto diseñado para generar ternura, para evocar la infancia, la inocencia, la seguridad. Es el tipo de objeto que una madre regala a su hija con amor, el tipo de objeto que una persona mantiene en su cuarto sin pensarlo 2 veces. Si la entidad hubiera elegido, digamos, una figura amenazante, una máscara grotesca, un objeto que generara miedo instintivo, Donna la habría tirado en el primer instante extraño. Cualquier persona lo habría hecho. Pero una muñeca de trapo inofensiva que de repente empieza a moverse, eso genera confusión, genera dudas,
hace que la mente busque explicaciones. La dejé en otra posición y no lo recuerdo. Hay corrientes de aire. Estoy cansada y veo cosas. Y mientras la mente humana busca la explicación racional, la entidad gana tiempo. Y tiempo es lo que necesita. Los Warren describieron el proceso de opresión demoníaca como algo que ocurre en capas. La primera capa es la negación. La víctima no acepta lo que está viendo. Busca explicaciones. Se convence de que hay una razón normal para lo que ocurre. La segunda capa es la duda. La víctima ya no puede negar completamente que algo extraño ocurre, pero tampoco acepta la explicación sobrenatural. Vive en un estado de incertidumbre que es en sí mismo agotador. La tercera capa es el miedo. Cuando la evidencia se acumula, más allá de lo que la mente puede descartar, el miedo toma el control. Y el miedo es exactamente lo que la entidad busca, porque el miedo debilita. La cuarta capa es el aislamiento. La víctima no puede hablar de lo que le ocurre sin parecer desequilibrada. Sus amigos no la creen, su familia se preocupa, y la entidad tiene a la víctima cada vez más sola. Donna pasó por todas estas capas, y con ella Angie y Lou. Y si los Warren no hubieran aparecido en el momento en que aparecieron, la quinta capa habría llegado. La quinta capa es la rendición. Pero los Warren aparecieron y Annabelle fue encerrada. Lo que me pregunto a veces, en esas noches en que el silencio de la casa se vuelve demasiado denso, es si encerrar es lo mismo que detener. Una vitrina de madera consagrada puede contener las manifestaciones físicas, puede impedir que la muñeca se mueva, que aparezcan notas, que alguien sea atacado, pero ¿puede contener la presencia? ¿Puede contener la conciencia de algo que lleva milenios existiendo? Los Warren creían que sí, que las protecciones eran suficientes, que la entidad estaba no destruida, pero sí contenida. Pero también decían que nunca daban la espalda a la vitrina. Nunca. La historia de Annabelle se hizo famosa en el mundo gracias a las películas de James Wan y a la saga de El Conjuro, pero hay una diferencia fundamental entre la Annabelle del cine y la Annabelle real que quiero señalar. La Annabelle del cine es una muñeca de porcelana, bella, inquietante, con una cara que claramente evoca el mal desde el primer instante que la ves en pantalla. La Annabelle real es una muñeca de trapo, Raggedy Ann, con cara de bordado y cabello de lana roja. El tipo de muñeca que podrías ver en el cuarto de cualquier niña sin que te llamara la atención. ¿Por qué cambiaron el diseño para las películas? Los productores lo explicaron con honestidad, porque la muñeca real no da suficiente miedo a primera vista. No tiene la estética que el público espera de un objeto peligroso. Y en esa diferencia está, creo, la lección más importante de todo el caso Annabelle. Lo que da miedo no siempre parece peligroso. Lo que es peligroso de verdad no siempre parece lo que es. Y la mente humana, con todas sus capacidades, con toda su evolución, tiene un punto ciego enorme para la amenaza que se disfraza de inocencia. Una muñeca de trapo, inofensiva, en una silla, mirándote. Quiero contarte sobre el último incidente documentado de actividad relacionada con Annabelle del que tenemos registro antes del cierre del museo. Era 2017. Un grupo de investigadores de lo paranormal había obtenido permiso de la familia Warren para visitar el museo y realizar una sesión de documentación. No era algo que la familia concediera fácilmente, pero los investigadores tenían credenciales sólidas y los Warren siempre creyeron en la importancia de documentar estos casos para la posteridad.
El grupo pasó varias horas en el museo. Fotografiaron los objetos, registraron temperaturas, midieron campos electromagnéticos, todo normal, todo dentro de los parámetros habituales. Pero entonces uno de los investigadores, una mujer llamada Sarah, se acercó demasiado a la vitrina de Annabelle. No la tocó, no rompió ninguna regla explícita, simplemente se acercó más de lo recomendado para tomar una fotografía con más detalle. Su cámara falló en ese instante. No el obturador, no la batería, no ningún componente identificable. La cámara simplemente dejó de funcionar. Nunca volvió a funcionar. Pero eso no fue lo más importante de lo que pasó aquella tarde. Lo más importante fue la fotografía que Sarah tomó momentos antes de que la cámara fallara. Cuando el grupo reveló las fotos de aquella visita, la mayoría eran imágenes normales del museo, objetos en vitrinas, estantes con libros, el tipo de ambiente que uno espera de un lugar así. Pero la última fotografía que tomó Sarah antes de que la cámara fallara mostraba la vitrina de Annabelle desde cerca, y en el interior de la vitrina, donde debería estar la muñeca, había algo que nadie del grupo recordaba haber visto durante la visita. La posición de la muñeca había cambiado. Cuando llegaron al museo, la muñeca estaba sentada con las manos en el regazo. En la fotografía tomada minutos antes de que terminara la visita, la muñeca estaba de pie, con una mano levantada, como si señalara algo, señalando directamente hacia la cámara, directamente hacia Sarah. Los investigadores presentaron la fotografía a los Warren. Lorraine la examinó durante un buen rato. Luego la dejó sobre la mesa con cuidado. Mucho cuidado, como si no quisiera que sus dedos la tocaran más de lo necesario. «Está bien», dijo Lorraine, «está activa». Le preguntaron si eso significaba que las protecciones habían fallado. Lorraine negó con la cabeza. Las protecciones contienen lo que puede salir, pero no pueden impedir que ella piense, que observe, que espere. Sarah, la investigadora de la fotografía, no volvió al museo. En una entrevista posterior dijo que durante varias semanas después de aquella visita había tenido la sensación persistente de que algo la seguía. No en el sentido de pasos detrás de ella o sombras que se movían, en el sentido de que cuando entraba a una habitación sentía que algo ya estaba ahí, esperándola. La sensación desapareció eventualmente, o al menos dejó de ser consciente de ella. Ahora volvamos al momento con el que comencé esta historia. Yo, solo en mi apartamento, pasada la medianoche, viendo a la muñeca al final del pasillo. Necesito ser honesto contigo. Esa muñeca no era Annabelle. Era una muñeca de trapo que mi pareja había puesto en un estante del salón hacía semanas. Una muñeca perfectamente normal, sin historia, sin contexto sobrenatural. Pero en ese momento, con la cabeza llena de todo lo que había investigado, con los ojos cargados de las horas que había pasado leyendo testimonios y viendo grabaciones, con el silencio de la madrugada pesando sobre mí, en ese momento no vi una muñeca de trapo normal. Vi una amenaza. Vi algo que me miraba. Y tardé varios minutos en convencerme de que no era así. Tardé varios minutos de pie en ese pasillo oscuro, con el corazón golpeando contra mis costillas, diciéndome a mí mismo que era solo tela y relleno y ojos de botón. Solo una muñeca. No pasa nada. Y eso, precisamente eso, es lo más aterrador de la historia de Annabelle. No los ataques físicos, no las marcas en el pecho de Lou, no la muñeca flotando cerca del techo del estudio de los Warren. Lo más aterrador es que ahora, después de conocer esta historia, no podrás volver a mirar una muñeca de la misma manera.
Ninguna muñeca. Nunca más. Antes de terminar, quiero reflexionar sobre lo que este caso dice sobre nosotros, sobre los seres humanos. Donna era una persona inteligente. Angie era una persona inteligente. Lou, que tuvo razón desde el principio, era una persona inteligente. Los Warren dedicaron sus vidas a este campo y siguen siendo figuras respetadas en su ámbito. Y aún así, la entidad encontró las grietas. La compasión de Donna, el deseo de Angie de creer, la soledad de Lou al ser el único que veía lo que nadie más quería ver, la curiosidad de los investigadores que visitaron el museo, la necesidad humana de entender, de explorar, de acercarse aunque algo dentro de ti grite que te alejes. La entidad no necesita fuerza bruta, no necesita terror inmediato, solo necesita encontrar lo que tienes dentro y usarlo contra ti. Y todos tenemos algo dentro. La muñeca Annabelle sigue en su vitrina, en algún lugar de Connecticut. Puede que el museo esté cerrado, puede que esté en un almacén, puede que esté en una habitación privada de alguien que heredó la responsabilidad de mantenerla contenida. Pero está ahí, y lo que está dentro de ella también está ahí. Hay algo que Lorraine Warren dijo en una de sus últimas entrevistas públicas, poco antes de su muerte en 2019, que me quedó grabado. Le preguntaron si creía que la entidad dentro de Annabelle podría algún día ser destruida. Lorraine pensó durante un largo momento, más de lo habitual en ella, y cuando respondió, su voz era tranquila, pero su cara decía otra cosa. No sé si destruida es la palabra correcta, dijo. Lo que sé es que esa cosa lleva más tiempo en este mundo que cualquier ser humano que haya existido, y que cuando todos los que ahora saben de ella hayamos muerto, esa cosa seguirá ahí, esperando, buscando la siguiente puerta abierta. Hizo una pausa, y luego añadió algo que los presentes recordarían el resto de sus vidas. La única razón por la que está en esa vitrina y no en tu casa es porque alguien se asegura de que siga ahí, y cuando ese alguien ya no esté... No terminó la frase. No hizo falta. Cierra los ojos un momento. No, en serio. Ciérralos. ¿Sabes por qué no quieres cerrarlos ahora mismo? Porque en algún lugar de tu mente, la historia que acabas de escuchar ha hecho su trabajo. Ha encendido algo. Ha activado ese instinto antiguo que dice: no dejes de mirar, no dejes de ver, porque si cierras los ojos, algo podría moverse. La historia de Annabelle no es solo un caso de paranormal documentado, es un recordatorio de que el mundo tiene capas que no siempre vemos, que hay cosas que existen al margen de lo que decidimos creer, que la fe o la falta de ella no cambia la naturaleza de lo que está ahí, y que a veces lo más peligroso no llega rugiendo, llega sonriendo, en una silla, con ojos de botón negro, mirándote. Esta ha sido la historia de Annabelle, la historia real, la que los Warren documentaron, la que Donna vivió, la que Lou sintió en su piel, literalmente, la que Lorraine Warren se llevó consigo a la tumba sabiendo que no tenía un final feliz, que nunca lo tendría. Si en algún momento de esta historia sentiste algo en la nuca, un frío que no debería estar ahí, la sensación de que alguien te miraba desde detrás, no te girarás. Y si lo haces, probablemente no habrá nada. Probablemente. Soy tu narrador y esto fue Annabelle, el origen del mal. Que duermas bien esta noche. Si puedes.